Hola Javier, buenos días. Pues vamos a comenzar. Creo que solo vamos a trabajar tú y yo. Entonces, pues vamos avanzando a tu ritmo, conforme a tus dudas, con el fin de cubrir lo que tenía yo programado para esta sesión, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a trabajar ya con los temas de literatura, o vamos a tener 4 sesiones y bueno, hoy es la número 1. Lo primero que te voy a mostrar ya lo habíamos comentado en la primera sesión de español y le vamos a agregar información, es decir, te voy a presentar el cuadro de las disciplinas en las que se divide el estudio de la lingüística para posteriormente enseñarte la diferencia que tendría el principio con la literatura. En este caso, digamos que a grosso modo, definimos que la lingüística es el campo de estudio de todos los aspectos estructurales de un idioma, ¿no? En este caso, pues nosotros como hablantes de español, sería esa parte, ¿no? De el estudio estructurado del español. Y evidentemente es un estudio sistemático, organizado, a partir ya de elementos científicos. Hay una enorme cantidad de estudios lingüísticos, de cómo se conforma la lengua en distintas zonas. Eh, toda esta cuestión. Entonces, esta es la parte, digamos que a grosso modo debemos entender a la lingüística como un estudio estructurado de la lengua, ¿sí? De cada uno de sus elementos, ya sea lo, lo fonético, lo gramatical, lo semántico, etcétera. Y la literatura, pues, es el resultado de esta formalización de la lengua, porque aquí ya estamos hablando de llevar a otro escalón la lengua, ¿no? O sea, la lingüística pues parte de la oralidad y la oralidad es una necesidad comunicativa, ¿sí? En la que pues el ser humano para establecer relaciones y formalizar aspectos estructurales se comunica y la literatura ya es ese resultado de esa comunicación, pero ya a partir de un sentido estético. Entonces, mientras la lingüística puede estudiar cualquier estructura oral, la que sea, desde cómo estoy hablando en este momento, cómo se conforma, cómo se construye el lenguaje en los niños, etcétera. La literatura ya aborda la cuestión de las obras de arte. Ya no es una obra literaria, ya tiene muchos elementos formales, estéticos y sobre todo ya hay un estudio, ya hay un manejo de la lengua que hace que justamente nosotros al leer una obra de arte comprendamos que eso que está escrito ahí no es común, ¿no? Y bueno, aquí ya se usó de recursos estéticos, estilísticos, eh, simbólicos de la lengua. Entonces, para el estudio nosotros habíamos platicado que la lingüística se subdivide en todas estas disciplinas, en la fonética, que habla de los sonidos, la morfología, que estudia las palabras, que era lo que veíamos muy, muy, muy rápidamente en gramática, de los fonemas que platicábamos, pues que efectivamente tenemos más fonemas que letras, ¿no? Por ejemplo, al revés, tenemos más letras que fonemas, o sea, un mismo fonema se representa con muchas letras. Eso sí lo desarrollamos más, que fue el estudio de las oraciones. Con esto empezamos el curso, con los significados, la semántica. En revisión de comprensión de lectura, pues de algún modo abordamos el significado en el discurso, la construcción del léxico, la ortografía, si lo trabajamos como de normatividad, y algunos elementos muy, muy, pues realmente solo lo mencionamos, no hicimos filología de cómo evolucionan las palabras y por qué la ortografía a veces no tiene mucho sentido para nosotros, pero si nos ponemos a hacer un análisis histórico de la palabra,
entendemos que es producto de una evolución filológica. Todo esto es lo que implica un estudio lingüístico, a diferencia de un estudio literario en el que vamos a dividir en tres la división de la literatura. Esta es información muy, muy importante que te va a servir mucho para la presentación para el día que presentes el examen. La cuestión de los géneros literarios. Esta es una forma de dividir los tipos de texto. Bueno, vamos a recordar que la literatura entonces es la producción escrita que se considera artística de un país, ¿sí? Entonces, por supuesto, por eso dividimos y decimos que la literatura mexicana, la literatura española, la literatura inglesa, porque pues responde a cuestiones sociales, de costumbres, de lengua de las regiones, ¿no? Y también tenemos literatura universal, tenemos acceso a obras de todo el mundo gracias a las traducciones. Entonces, la literatura para su estudio la vamos a dividir en tres géneros: género lírico, género épico y género dramático. Podemos guiarnos, Javier, por las imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuaderno abierto con una flor. Si más o menos nos ponemos a ver con mayor detalle, puedes notar que aquí está escrito como a manera de verso. Está escrito a manera de verso, como se escribe un poema. Y luego tenemos el género épico. Y bueno, antes de dar mayores detalles del mismo, quiero que observes que esta es una imagen como de una batalla, ¿no? Como de un enfrentamiento, hay de unos soldados. Y el género dramático, que está el libro, pero hay una máscara y una pela. Estas imágenes, pues no son puestas al azar, tienen una razón de ser y tienen que ver con que los géneros literarios responden a los temas y las formas en las que los textos se presentan. Si tú te pones a recordar los tipos de texto cuando trabajabas en tu clase de literatura, espero que hayas tenido, en general tenemos, ¿no? Aunque sea una en el bachillerato, aunque sea una, eh, no sé, como que una barridita por ahí en literatura, en español en la secundaria, pero más o menos tenemos que ver algunas cosas de literatura. Y puedes pensar que los textos literarios que trabajas son poemas, son novelas y son obras de teatro. Digamos que más o menos a eso responden los géneros, pero sobre todo a los temas. Entonces, todos los temas vinculados a cuestiones sentimentales e emocionales son género lírico. Todos los temas vinculados a la heroicidad son género épico y las obras de teatro, sea cual sea el tema, pero que son textos cuyo fin es la representación, o sea que los podemos ver en un escenario, es género dramático. Entonces, esta es información importante que debemos manejar muy, muy bien. Los géneros literarios no son, por lo tanto, no como la literatura, ¿no? Perdón, la lingüística, que la lingüística se va a centrar en hablar de los tipos de palabras o los significados. En el género lírico está más vinculado al concepto, la clasificación de los temas. Y es una forma tal cual de hacer una división y un estudio y el reconocimiento de las características formales y temáticas de cada uno de estos elementos. Entonces, si nos vamos a eh, darles una definición,
Esta es muy, muy sencilla. En los géneros literarios, los temas, en el género lírico, a lo mejor si piensas en lírica, pensamos ahora mucho en música, ¿no? Y más o menos de ahí parte la idea. En el género lírico, los temas están vinculados con los sentimientos, ¿sí? Con los sentimientos. Y aquí, en cuanto a texto, la forma predominante vamos a encontrarla en los poemas. Sí encontramos prosa poética, sí existe, pero vamos a hablar de una generalidad. En el género épico tenemos que, vamos a hablar de lo relevante, los hechos del pasado, y si estos hechos son dignos de ser contados, perdón, es porque tienen perspectivas de heroicidad, son textos relevantes, y este sería el género épico. Y si nos enfrentamos a un texto cuyo fin es la representación, tenemos un texto dramático. Para fines de este curso, de estas horas que estaremos trabajando, tiene que quedarnos muy, muy claro cuál es el género, en el género dramático, qué diferencia hay entre una comedia, entre la tragedia y el drama. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí me escucha? Perfecto. Ah, Sí, 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 ya, sí, sí, perfecto. sí. Sí, sí, todo bien. Me dio un traguito de agua. Es que Ah, ok, como es ok. temprano, como es temprano, siento que todavía la voz se me escucha así como lenta. Ah, Gracias. ya, ya. Sí, yo igual Ah, yo tengo mi cafecito porque si no siento que la tengo reseca. sí, ¿no? Sí, 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 como que todavía ya dice, tú siempre me preguntan, ¿te acabas de levantar? Y yo, no, ya tengo como hora y media, pero como no he hablado mucho, entonces todavía me escucho así como de, "Ugh", pero bueno, Ajá. ya tiene un rato viviendo la vida. Bueno, vamos entonces. Tenemos que asociar cada uno de los géneros a tipos de texto, que es lo que vamos a trabajar hoy. El día de hoy el objetivo de la sesión es trabajar los elementos, todo lo que es el género épico y el género lírico hasta la cuestión estructural. En el caso de los géneros, lo que está en color son los tipos de texto, que ya te lo he comentado. Tenemos el género épico, que también lo vas a encontrar como narrativo, porque te repito, se va a vincular a la cuestión de contar algo. Y tenemos como textos principales al cuento y la novela, que son dos formatos que pues bien o mal nos hacen trabajarlos y revisarlos en muchas etapas de la vida académica. Y de aquí tenemos pues que hacer un reconocimiento de los elementos de análisis que podemos trabajar, que son los personajes, el tiempo, el espacio donde se desarrollan los acontecimientos, el narrador y el tema. En el género lírico, el texto principal va a ser el poema, que de aquí podríamos hacer todo un estudio porque tenemos el soneto, la redondilla, la décima, la égloga, la elegía, pero no lo vamos a trabajar con ese detalle porque el examen no te exige de esa información. Y de aquí, pues tenemos elementos ya sea estructurales o de contenido. Y en el género dramático tendremos que analizar esos tres, que también hay más. En el género dramático también vamos a encontrar la pieza, la farsa, la tragicomedia, el teatro del absurdo. Hay muchos también elementos, pero aquí la explicación radica en que vamos a abordar los orígenes, ¿no? Los primeros tipos de texto dramático y que de ahí se derivan todos los demás. Y también vamos a ver elementos estructurales y elementos formales. Ahora, de la literatura, me regreso un poquito a esto. De la literatura tenemos que recordar algo muy, muy importante. La literatura es ficción, ¿sí? A diferencia de la historia, que nos va a retratar la realidad, y de hecho la historia, su principal preocupación es eh, hacer un recuento de cómo sucedieron las cosas y dejar fe de eso, ¿no? Del acontecimiento histórico y de sus implicaciones. En el caso de la literatura, no. La literatura tenemos que partir de eso. Es ficción, pero no por eso deja de hablarnos de la realidad, ¿sí?
Finalmente, en el referente literario, eh, se va a inspirar en la realidad, pero no quiere decir que las cosas como les leemos han pasado. Pero es un poco lo que nos pasa, por ejemplo, con las series o con las canciones. No tiene que haber sucedido algo en la serie para que nos hable un poco de nuestra realidad y de más o menos cómo ciertas circunstancias pueden afectar o tienen implicaciones. Y aunque sea completamente ficción, o sea, yo puedo pensar en alguna película o algo que evidentemente no es real, pero como presenta situaciones humanas, nos sigue hablando de nuestra realidad, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante de la literatura, despegarnos como de la noción de realidad y de verdad y vincularnos a ese horizonte literario que nos es abordado y que nos está hablando de lo que independientemente de lo que nos esté hablando, perdón, nos da muestras y nos explica muchos elementos humanos. Y bueno, aunque no sean humanos, pues trae cuestiones a nuestra vida. Y les decía en la parte de cuando veíamos texto en español, y además a veces nos permite entender con mayor profundidad un tema, porque deja de ser un dato y se vuelve la historia de alguien, ¿sí? A veces los datos son muy importantes, son necesarios en todo, pero nos desensibilizan. Sí, les puedo poner muchos ejemplos, pero bueno, el COVID nos dio muestra de eso. Al principio nos asustaban mucho, ¿no? De ya se murió una persona, ya, primero como que nos alentaba de hoy, bueno, pues ya se infectaron tantos y solo se murieron uno, ¿no? Dos. Pero después ya eran miles y miles. Y en el caso de México, no, las cifras siempre se manejaron como de 3,000, 4,000. A diferencia de otros países, no sabemos si se ocultaron cifras o fueron las que realmente se asociaron a la enfermedad por el acta de defunción, no lo sé, pero ya no nos parecían poca, ya nos parecía poca, nos parecía poco que un día nos hablaran de 10,000 y otro día nos hablaran de 15,000, ¿no? Cuando pues la cantidad era entre una cifra y otra era muchísima. Pero cuando esto se vuelve pues de tu vecino, tu familiar, tu amigo o algún conocido más o menos cercano, pues ya no es una cifra, ya es un evento. Y muchas veces la literatura, pues justamente tiene la sensibilidad de llevar estas cuestiones a través del arte, a mostrárnoslas y a sensibilizarnos a partir de eso. Finalmente, las obras literarias nos han hablado de la guerra, de la pobreza, de las diferencias sociales, ¿sí? De estas problemáticas. En este momento, por ejemplo, hay corrientes muy fuertes hablando, por ejemplo, de feminismo, de problemas ambientales, de los cambios en las relaciones familiares. A lo que me refiero es que ya no tenemos una familia modelo como tal, sino ya tenemos distintas formas de estructurar familias, etcétera. Y son elementos vinculados a lo social que nos dan esa sensibilización de nuestro entorno. Y vamos a trabajar un texto que nos va a enfrentar justamente a esta noción. Entonces, ahora sí, si nos vamos uno por uno. El género épico. Digamos que ahora yo he escuchado, quizá yo también lo he usado de esa manera, que dicen es que fue épico, ¿no? Así es, pasa algo y es que fue épico, cuando es algo muy inesperado o como digno de ser contado, ¿no? Así de la forma en que le contestó alguien a algo, o la forma en que reaccionó ante una situación que nadie se lo esperaba y que además se vuelve impactante, decimos que fue épico, no es una forma muy coloquial de ocupar ese término. En términos de literatura, pues seguimos con la noción del relato. En el género épico se trata de relatar, repito, sucesos reales o imaginarios, experiencias del poeta o del narrador. Y aquí el género épico busca ser de carácter objetivo. No lo vamos a pensar como la objetividad del texto periodístico o del histórico, ¿sí? Porque el periodista o el historiador
Dicen, yo lo vi o bueno, yo tengo testigos de cómo sucedió y te voy a contar las cosas lo más cercano a la realidad. Aquí el punto de vista objetivo quiere decir que el narrador se muestra como el que lo vivió y que te va a contar las cosas como sucedieron, ¿sí? Dentro del horizonte literario. Es decir, por ejemplo, en una obra como, em, deja pensar en una más o menos como conocida. Mm, Como la de Soy Leyenda. es una película basada en un texto, no la En un vi. libro, ajá, Ajá. Y a ver, ¿de qué te narra Soy Leyenda? Bueno, de un científico que está solo y con ujú, una infección a todo fuera de él y pues de cómo vive y así. ándale, entonces él está contando las cosas desde cómo las ve, cómo las presenta. Ajá, sí, Exacto. Digamos que cuando lo vinculamos con el término, cuando veamos lírico, a lo mejor a esto ayuda con la diferencia. Piensa, por ejemplo, en una canción. Cuando tenemos una canción, no tenemos una historia, pero sí tenemos una perspectiva de me dejaste, no te importó, solo dijiste adiós, y tenemos ese punto de vista, o sea, subjetivo, ¿no? De cómo me afectó a mí la relación, por decirlo de algún modo, y no sabemos realmente qué pasó. En el género épico se supone que sí tenemos que saber qué pasó, cómo se vieron las cosas y no solamente desde el punto de vista de cómo lo viví yo. Entonces, creo que sí responde el ejemplo que me das a esto. Y el género épico lo vamos a ver principalmente representado en el cuento y la novela. De hecho, lo puedes encontrar. Te lo pueden preguntar como género épico o género narrativo. Y también tuvimos representaciones poéticas. De ahí tenemos el origen en la epopeya, que son obras como la Ilíada o la Odisea, que son poemas, pero en estos poemas no tenemos esta perspectiva que te estaba diciendo previamente, de, ay, y me sentí muy triste ante la guerra, no, por supuesto que no. En la epopeya se nos está contando, se nos está narrando, pero se hace a manera de verso. Entonces eso es todavía una cuestión más compleja, más interesante, pero nos están contando algo. También hay canciones que nos cuentan, por ejemplo, los corridos, este género que es muy popular en México, nos cuentan la historia de algún narcotraficante o cosas por el estilo, pero es una pequeña historia. También puede pasar a la inversa, ¿no? Que en un poema nos cuenten algo, pero principalmente la narración la vamos a ver a través de las cuestiones narrativas de un cuento de una novela. Entonces, del género épico tenemos que analizar varias cosas. Número uno, que está escrito en prosa. Cuando yo digo prosa es como decirte que es como hablamos, ¿no? De corrido, me gusta decirles a los estudiantes más jóvenes, ¿no? De corrido, así es la prosa. A diferencia del verso que tiene esta estructura de un poema. En el género narrativo, pues tenemos personajes, narrador, espacio y tiempo, y cada uno de ellos pues nos va a ayudar a entender mucho más el texto. Si hablamos de los personajes, son los seres que participan en la historia y el carácter de estos personajes tendría que ser independiente al autor, o sea, yo no puedo ver en un personaje al autor porque es una creación, es algo que el autor crea para formular su texto. Y tenemos formas de analizar a los personajes. Yo puedo tener un personaje protagonista y un personaje antagonista. El protagonista es el centro de la historia y el antagonista lo relacionamos como el enemigo, pero no necesariamente. Puede ser sencillamente el que se le opone. Es decir, tienes que pensar que tienes un personaje que va del punto A al punto B. Sí, ese es su recorrido de A a B. Pero en el camino se va a enfrentar a muchas dificultades y el que le va a estar poniendo el pie en todo este proceso es el antagonista. Principalmente yo pienso, por ejemplo, en los superhéroes o los personajes de ficción
del cómic o de las películas de superhéroes, que tenemos a generalmente un superhéroe y su antagonista, ¿no? Tenemos a Batman y su opuesto es el Guasón o el Joker o como lo queramos identificar. Y tenemos a Spider-Man y su antagonista es el Duende Verde, ¿no? Entre otros. Pero se le están oponiendo, están impidiendo que logre algo. Y también podemos analizar a los personajes por su importancia. El personaje es principal, es decir, yo no lo puedo quitar, sin él no tengo historia. Secundario que le ayuda, es importante, pero no es su historia, ¿no? Y el ambiental que cumple ciertos aspectos de ambiente que responden al ambiente, pero que son importantes. Mi ejemplo más fuerte de este es el que lleva la zapatilla en Cenicienta, ¿no? Quizá no sea nada, pero necesitamos a alguien que lleve el personaje. En las obras de teatro, no sé si alguna vez te tocó participar en, sobre todo pasa en la primaria y preescolar, que como son muchísimos niños, todos quieren participar, a uno les toca hacer árbol, a uno les toca hacer eh, una roca y nunca olvidan eso, ¿no? De, yo era el árbol número 3, pero pues eso es parte de, es una forma de involucrar, pero también cumplen funciones específicas. Si tiene que haber un árbol, es por algo. Y el narrador, que es quien nos cuenta la historia. En el género narrativo necesitamos un narrador, ¿sí? Ya sea omnisciente que te cuente, que se sabe todo, es como el pequeño dios del relato y te puede decir todos los detalles a profundidad de la historia que acontece. El personaje testigo que sabe ciertas cosas, que lo vio y que tiene una parte de los hechos. Esto, por ejemplo, me gusta mucho en esta perspectiva en novelas policíacas o detectivescas, que hay una, por ejemplo, las obras de Agatha Christie son muy así, ¿no? Tenemos de pronto un narrador omnisciente y por momentos se vuelve narrador testigo cuando interrogan a los personajes, ¿no? Y cada uno dice lo que vivió y ya el personaje va armando toda la historia. Es eso, saben una parte pero no saben toda. O el narrador personaje, que te cuenta su propia historia. Así que a lo mejor en obra literaria, la obra que me cuentas, no la conozco, pero me suena a que podría ser una obra en primera persona de personaje que está contando lo que se enfrenta. Y sobre todo como esta noción de que está solo, ¿no? Y luego también tenemos el espacio y el tiempo. El espacio es el lugar donde suceden los acontecimientos. Este lugar puede ser real o puede ser imaginario, ¿sí? Por ejemplo, recientemente hay muchas películas o cuentos o novelas que suceden en lugares indeterminados, ¿no? Por ejemplo, todas estas obras de literatura fantástica como El Señor de los Anillos, pues son esos espacios indeterminados. Y aunque nos guste mucho generar esos mapas y dónde pasó todo y se hace todo este mundo alternativo, pues es un lugar irreal, ¿no? Y es un lugar generado a partir de la imaginación de un autor. O en las películas, por ejemplo, en las películas de Star Wars hablan de planetas y hay personas tanto con forma humana como con forma no sé, es que no les puedo llamar extraterrestres, pero de alguna forma sí lo son, ¿no? Pero son lugares creados, ¿sí? Entonces son producto de una propuesta literaria para generar un relato, aunque cada uno de ellos nos siga hablando de lo humano. Y en cuestiones de, por ejemplo, que la obra se desarrolle en un entorno real, conocido, también nos ayuda a comprender el texto literario, porque no es lo mismo que el relato suceda en la Ciudad de México, que el personaje sea una mujer que vive en la Ciudad de México, a qué cosas se enfrentaría una mujer que trabaja, que estudia, por ejemplo, y bueno, que vive en una ciudad como esta, a una mujer de su misma edad que vive, por ejemplo, en la costa. Sí, ambas despacharían cosas parecidas, pero también vivirían contextos muy diferentes. Y eso nos ayuda también a la construcción del texto y a comprender de qué iría el desarrollo de la historia. Y
por último, el tiempo, que puede ser el momento histórico. Esta obra se desarrolla en el futuro. Por ejemplo, me imagino que Soy Leyenda que me cuentas es una obra ubicada en un tiempo, ¿es atemporal o está, por ejemplo, ubicada en algún siglo o es algo que podría suceder? Ajá, es como que un futuro. Eso, exactamente, entonces son cosas que te enfrentan, estas son las obras que se les llama distópicas, ¿no? Que te hablan como ya de una realidad completamente alterna, pero que es resultado de la cuestión social, ambiental, científica del que estamos construyendo ahora. Y también se puede tratar del desarrollo de los acontecimientos. La obra duró, el relato histórico, por ejemplo, 100 años de soledad, está hablando de 100 años, ¿no? De la genealogía de una familia durante 100 años. O, por ejemplo, esta obra que te, que te nombraba de Agatha Christie, se llama El asesinato en el Orient Express. Y es más o menos entre que la gente aborda el tren, se presenta un asesinato, se hacen los interrogatorios como 2 días. Sí, y eso más o menos está ubicado a principios del siglo XX. Esos elementos se trabajan y nos ayudan mucho a desmenuzar el texto, a entenderlo, a estudiarlo y también pues le hablan al lector, ¿no? Le ayudan a comprender el contexto social o pues esta carga artística que te digo, ¿no? Porque finalmente puedo tener yo mucha imaginación, pero cómo construyo estos relatos es lo que se vuelve sumamente impresionante y verosímil, porque puedo contarte una serie de disparates y pues no me crees nada, ¿no? Porque te parece de, no, eso no podría pasar y nos pierden. Y nos pasa con muchas películas, ¿no? Creo que es una de las grandes deficiencias de la forma de hacer televisión en México que resulta muy inverosímil, ¿no? De pronto ves alguna serie y dices, pues a qué hora trabajan, ¿no? Esas personas, ¿no? Porque siempre las ves como en la fiesta o de pronto lo mismo, ¿no? De pues en qué trabajan, porque pues aquí los salarios y demás no está bien construido. Y eso es lo que tiene que hacer el género épico al construir sus historias, que se vinculen realmente, que resulten verosímiles para que sean creíbles. Y al revés, puede estarte hablando del mundo más irreal del mundo, pero está tan bien construido que se lo crees. Que esto pasaría justamente con obras como El Señor de los Anillos. Nos habla de hobbits, de elfos y demás, y no nos importa. Nos gusta, lo leemos porque está excelentemente bien construido. Ahora vamos a diferenciar, esto es como pregunta de examen, ¿cuál sería la diferencia entre un cuento y una novela? El cuento es un relato breve, sí, esa es una de sus características principales. Nos cuenta una historia y el final tiene que ser contundente. A mí me gusta decir que el final sea inesperado, ¿no? Porque tú estás leyendo algo y dices, ¿cómo lo resuelve? Los cuentos infantiles, por ejemplo, generalmente lo resuelven como con un final feliz, ¿no? O sea, el Rapunzel que estaba raptada, le encuentra el príncipe, ¿no? O Cenicienta que vive miles de injusticias, es reivindicada porque es una persona noble, de buen corazón. Pero también en el caso ya del cuento, por un cuento que nos puede interesar a nosotros, pues a veces la resolución es sorprendente y es inesperada. Pero aquí lo más importante, Javier, es que tengas presente que es una historia, que se nos cuenta una sola historia. Y de ahí la razón de que este sea un relato breve. A diferencia de la novela, que es un relato extenso, a lo mejor hay novelas muy cortas, pero nunca va a ser una novela más corta que un cuento, ¿no? Sí, entonces ahí por muy breve que sea, pues su extensión es mayor a la de un cuento. Y tenemos una historia principal, pero de esta se desprenden muchas otras. Y esto, por lo tanto, nos permite una mayor profundidad y desarrollo de los personajes, ¿sí? La novela a mí me gusta presentárselas como un árbol, que tenemos un tronco, que esa es mi historia principal, y de ahí, fum, 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 se me desprenden muchas historias eh, secundarias de la misma. Sigo con el ejemplo de Agatha Christie y el asesinato del Orient Express.
Aquí estamos, la historia principal es saber quién, el hecho es que se mató a alguien, alguien fue asesinado en este viaje y en el transcurso de la madrugada. Entonces, cuando van interrogando a cada personaje, cada uno va diciendo lo que estaba, dónde y qué estaba haciendo. Y entonces ahí te vas enterando de la historia de cada uno, de, el que está huyendo porque está huyendo con su amante. La que nadie lo sabe, pero realmente es la que parece una institutriz y nadie sabe que realmente es una mujer noble que se está ocultando. Sí, a este que no lo reconocemos, pero realmente él tendría una razón muy fuerte para asesinarlo porque esta persona que murió antes le cometió un fraude y así te vas enterando de cosas, lo que te va indicando que todos tienen razones para asesinarlo, ¿no? Entonces, pues, ¿quién fue? Aquí es justamente el relato detectivesco busca eso, encontrar las pistas para determinar quién fue. Esa es una novela. La idea principal es el asesinato de este personaje es como un político. Y entonces todas las razones que distintas personas que están en ese momento en el tren, y además no solo en el tren, específicamente en uno de esos, en un vagón como de habitación, son los que tienen razones fuertes de peso para asesinar. Y aquí se desarrolla todo este relato. Esas son las dos principales. También te vas a encontrar con formas didácticas, nada más las mencionamos para tenerlas presentes, tener presente que también son género épico, que son la fábula, que quizá la recuerdes como este relato que nos da una enseñanza, ¿no? En una fábula eso es muy, muy importante, que siempre se puede aprender, siempre se va a aprender algo, ¿no? En la fábula siempre tenemos la posibilidad de tener un aprendizaje. La epístola, que es una carta en la que se enseña, la epístola tiene como fin. No es una carta como fraternal de hola, ¿cómo estás? Sino de dar de enseñar de alguna manera. Por eso es una fórmula didáctica, porque nos enseñan el ensayo, que es sobre todo un género entre narrativo y argumentativo, que es más producto del siglo XVIII para acá, es un género más o menos nuevo. Y la crítica, que es someter a juicio de valor algún elemento. Pero en cuestiones de examen, lo que yo he notado más es que se centran en qué es un cuento, en qué es una novela y sus diferencias. Vamos a hacer un ejercicio de un cuento. Y bueno, aquí si le das clic al enlace a esta parte, te aparece el texto y la maravilla es que lo puedas tú manejar al tamaño que tú quieras y en el tiempo que tú necesites. Entonces lo voy a leer y luego te voy a dar el tiempo que necesites para contestar el cuestionario que se desprende de este texto, ¿sale? Entonces, pues, a ver, presta atención a este cuento. Este cuento se llama El desierto y la autora es Yolanda Chávez. Y vamos a ver de qué trata este cuento. Dice así, debía faltar poco para amanecer. Hacía mucho frío en aquel desierto que por vergüenza no aparecía con su nombre en ningún mapa. Elena, tirada boca arriba en la arena helada, miraba hacia el infinito, tratando, casi sin lograrlo, de mover sus dedos entumidos para apartar el cabello que cubría sus ojos. Quería poder ver las estrellas que se desvanecían, el cielo completo. Quería ver a Dios completo. ¿Dónde estás? Pensaba. No podía hablar, tenía la garganta hinchada por haber llorado sin gritos. ¿Me vas a dejar morir aquí? Quiero ver a mis hijos otra vez. ¿Esto es un castigo? El grupo de personas con el que salió de la frontera se había desbaratado con la persecución de la patrulla. Vio correr hombres uniformados de rostros similares a los perseguidos, golpeando e insultando a los que lograban alcanzar. Ella y otro habían caído en un agujero tratando de ponerse a salvo. Allí estaba, inmóvil, casi sin respirar para no ser vista. Ya habían pasado muchas horas y no escuchaba ni un solo ruido. Trató de incorporarse y al apoyar su mano sobre la arena, tocó otra mano fría, inmóvil, tiesa.
Era la del muchacho de 14 años que había viajado desde el Ecuador para ver a su mamá. Él quería llegar hasta Canadá. Lo reconoció cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar aquel desierto que siempre estaba triste. Elena se arrodilló y comenzó a hacer una oración por la mamá del muchacho. Le arrancó el rostro del cuello, se lo metió en la boca y le cerró los ojos. En los primeros 14 años de vida, la palabra que más se pronuncia es mamá. Debe ser horrible no estar ahí para escucharla. Era parte de aquella oración a Dios que se fue tornando en quejas al cielo abierto. ¿Cómo se sobrevive con el alma dividida por fronteras? Susurraba Elena entre sollozos enojados, cortitos que le cortaban el pecho como pequeños cuchillos. ¿Cómo se sobrevive sin poder mirar todos los días a tus hijos? Porque no se puede vivir cuando tus hijos lloran de hambre. ¿Cómo se vive en un país donde nunca se puede encontrar empleo? ¿Cómo demonios se sobrevive en países donde el secuestro, la corrupción, los asesinatos, las violaciones a los derechos humanos son el pan nuestro de cada día? Contestan. El desierto conmovido levantó un poco de polvo para acariciar la cara de Elena. Quería consolar. ¿Cuántas veces había escuchado esas oraciones, esos reclamos? ¿Cuántos cuerpos de madres, hijos, padres, hermanos? ¿Cuántos Cristos guardaban su vientre de arena? Ahí se habían deshecho, ahí conoció los anhelos de pretender comer todos los días. Ahí enterradas estaban las almas con conciencia que querían no solo sobrevivir, ellas querían vivir. Estaban ahí, sepultados muchos últimos pensamientos. De vez en cuando el desierto los dejaba asomarse, convertidos en diminutas florecillas blancas debajo de los arbustos enanos. Por lo menos dame un poco de agua, gritaba Elena a Dios mientras escarbaba en la arena con sus manos para hacerle sepultura a los anhelos sin cuerpo. El desierto se apresuró a dejar que brotara un charquito de agua helada. Fue lo bastante para beber y lavarse la cara, para retirar la arena de la nariz y de entre los dientes. Suficiente para ponerse de pie y buscar un punto que le indicara una dirección a seguir. Un destello llamó su atención a una distancia que calculó podía llegar antes de que el sol quemara más. Dio una mirada al dolor de una mamá con hijo muerto y comenzó a caminar, acompañada sin notarlo por el desierto. Y aquellos cuentos de que abriste el mar rojo, de que libraste la esclavitud de un pueblo, de que los alimentaste en el desierto, Elena pensaba que Dios era más bueno antes que ahora. A Abraham le dice descendencia tanta como las estrellas del cielo. A mí por lo menos déjame ver a mis hijos otra vez. Ya sé que dicen que no soy una santa, pero sigo creyendo en ti, lo sabes, ¿verdad? De pronto, el desierto la sacó de su particular oración, hundiendo uno de sus pies. Al tratar de no perder el equilibrio, miró hacia el norte. Un tráiler de una compañía cervecera se acercaba a gran velocidad. Elena impulsivamente sacó la fuerza que da el coraje de la impotencia. Apretó el estómago y comenzó una loca carrera agitando las manos levantadas al cielo para que el chofer pudiera mirarla. El hombre del tráiler la divisó al pie de la autopista y comenzó a disminuir la velocidad hasta parar frente a ella. Una nube de polvo envolvió a la maltrecha Elena. El desierto quiso despedirse, la abrazó en medio de un viento arenoso donde flotaban las almas y los anhelos que se habían quedado a vivir con él. Gracias, es usted un ángel, pudo decir Elena, y usted es un milagro. Pocos sobreviven a este desierto, le contestó el ángel blanco en inglés. Muy bien, Javier. Pues aquí está el texto para que si lo necesitas leer nuevamente lo hagas. Y de él se desprenden 10 preguntas. Entonces, por favor, contesta las que puedas. De hecho, yo te recomiendo que contestes todas, aunque no sepas la respuesta con exactitud, para mínimo saber cómo, a partir de tu conocimiento previo y tus propias deducciones, cómo lo resolverías. Y cuando lo tengas listo, ¿me avisas? Sí, bien. Excelente, gracias. ¿Qué Adelante va? entonces.
Listo, ya acabé. ¿Cómo le gustó? La 1 puse D. La Mm, 2 le puse la C. 3 igualmente C. 4 la B. 5 igualmente la B. 6 y 7 A. 8 y 9 B. Y la 10 la D. ¿Alguna te pareció como de, ay, quién sabe de qué me está hablando? Es la última. La última, Sí. perfecto. Así de, ¿qué haces tú? Perfecto. Vamos a ver. A ver, entonces vamos a hacer haciendo unas precisiones de el tema. Me decías aquí que tú dabas por tema el de, Sí. a ver, vamos a hablar. Aquí el tema, esto que tú marcas no es, se parece, pero digamos que aquí tú me estás diciendo de qué se trata el cuento, que es una mujer indocumentada que sobrevive a las inclemencias del desierto y fronterizo. Entonces, esto es, esto me responde a de qué se trata el texto. El tema lo podemos definir en una palabra, ¿sí? O en una, como una frase muy breve, como muy cortita. ¿Por qué te decía una palabra? Porque a veces decimos, ese cuento habla del amor o este cuento habla de la amistad. Ese es el tema, ¿sí? De ese punto sobre el que está girando la historia. Y en este caso, el tema, si yo lo dejara en una palabra, yo le pondría indocumentados, ¿no? Ok. Ese es el tema, la Ujú. realidad de los indocumentados, de a qué se enfrentan con todas las complicaciones que viven, ¿no? Entonces, a mí fíjate que este cuento me parece, de todo lo que estábamos platicando previamente, me parece además que es un relato muy contemporáneo, evidentemente nosotros lo estamos viendo. Ya tengo varios cursos tratándolo, pero es muy fuerte darme cuenta que cada año se vuelve todavía más real, no más real, que las caravanas migrantes. La primera vez que lo trabajé en curso, estaba eso de la caravana migrante, que estaba por Chiapas, y no sé qué. Ujú. Y ahora lo que acaba de pasar hace unas semanas, ¿no? Los indocumentados que murieron en un incendio. Y es muy fuerte, ¿no? Darte cuenta. Vuelvo al punto, son datos y es terrible saber eso. Pero detrás de ese dato, pues está esto, el dolor. Y a lo que se están enfrentando en aras de mejorar sus condiciones de vida. Y Ujú. para muchos de nosotros pues resulta ajeno, aunque tampoco es fácil la vida para nosotros, ¿no? Pero decimos, bueno, de todos modos tengo un trabajo, pues hasta cierto punto mi familia está segura, tengo pues cosas buenas que al parecer pues en muchos lados no las hay, al punto que no importa arriesgar la vida, como es el caso de esta mujer. Por eso esta es la realidad. Lo que tú me comentabas es un poco, se parece a ¿no? El cuento narra la historia de una mujer indocumentada que sobrevive en el desierto después de una persecución, después de ser perseguida por la patrulla fronteriza que estoy leyendo y es rescatada por un camionero. Esto que ya nos cuenta más detalles del relato, en literatura se conoce como argumento, Ah, ok. ¿sí? Y cuando decimos de que el argumento te dice de qué se trata, te dice de qué se trata el, el cuento, la novela, y digamos que si lo trasladamos al cine, es como la sinopsis, ¿no? Aunque en el argumento nos da más detalles y esto nos aparece en una sinopsis de una película, decimos spoiler, ya me dijo en qué va a terminar, ¿no? Sí, Sí, el ok. argumento sí te lo puede decir, pero más o menos es un equivalente. Y esa sería esta es la de, a Ok. ver, dejar. Hola, Harold, ¿cómo estás? Te aprovecho para mientras Hola, buenos estamos días. con esto. Bien. Buenos días, qué bueno. Te mando, ay, ya te estoy poniendo otra cosa que no es. Te mando el enlace. Estamos en el pod y te mando el enlace para que vayas entrando y pues ahorita ya nada más escuches la retro de este cuento, ¿va? Y ya cuando lo puedas trabajar, descárgalo. Ahorita que entres, descárgalo para que lo puedas trabajar en casa.
Y luego tenemos la 3. En el relato se menciona que Elena viaja con un grupo de indocumentados tratando de cruzar la frontera. ¿A qué elemento de la escritura del cuento pertenece este momento? ¿Qué pusiste aquí? La introducción. Muy bien. Aquí nos dice que está, qué es lo que está pasando, ¿no? Que es Ujú. como muy parte lo menciona muy brevemente, pero es nos introduce, nos presenta el problema. Y aquí, ¿qué pusiste? ¿Cuál consideraste el nudo de la historia? En el Ah, 4. la B. La B. Ujú. Fíjate que aquí es uh, es la D. ¿Cuándo se complica todo? Cuando los empiezan a perseguir, que también está muy pegadito al principio, ¿no? Porque el nudo, y tienen que pensarlo como ese momento en el que todo se complica, de todos estábamos muy felices y de pronto un día nos quitaron nuestra casa, ¿no? O un día eh, se enfermó fulanito, o un día el papá se fue de la casa, ¿sí? Etcétera. Entonces, o la mamá se fue de la casa. Entonces ahí es donde se complica. Aquí ella está pues saliendo, está en este proceso de cruzar la frontera, pero el problema es cuando los persiguen, porque ahí ya queda varado. En el 5, Elena, el fragmento que dice, de pronto el desierto la sacó de su particular oración, hundiendo uno de sus pies, al tratar de no perder el equilibrio, miró hacia el norte. Un trailer de una compañía cervecera se acercaba a gran velocidad. ¿A qué parte de la estructura narrativa corresponde el fragmento? ¿Qué pusiste aquí? La B, el clímax. Ahí ya se nos está resolviendo. Ese es el desenlace. Ah, ok. Sí, porque ya está, justamente empieza, ese tráiler es el que la va a rescatar, ¿no? Mm. Y ahora sí, la 6, ¿qué opción contiene el desenlace de la historia que pusiste aquí? El 6A, número. Exacto. Y aquí se lo coincide con el de arriba, ¿no? Entonces, Elena es rescatada por el conductor de un tráiler. Tu relación me decías que era, ¿cuál? La A. Personaje principal, Elena es 1A. Personaje secundaria sería Pues, el grupo de inmigrantes, ¿no? 2. No, yo creo que es ¿quién tiene más peso en la historia? ¿Los migrantes o el conductor del tráiler? Ok. Entonces sería, es que aquí tiene 3B, pero sería 1A, 2B, que sería este 3, y Ujú. 3C, o sea, es la B. La B. Ok. Sí, los migrantes sí son importantes, pero realmente si te das cuenta tienen como esta presencia casi casi de adorno porque sabemos que los persiguen, pero no interactúan con ellos, a Ok. diferencia del conductor que incluso la rescata, ¿no? Ujú. ¿Qué tipo de ideas se expresan en el cuento? Tú decías que ideas políticas, ¿verdad? Sí, políticas. Aquí estamos entre estas, entre sociales y políticas. Entiendo que te haya sido hacia políticas, pero para que te des una idea, cuando sean ideas políticas, te van a plantear conceptos como tal, ¿no? O sea, la democracia, la justicia, o como Ok. le van a dar ese énfasis. En este caso son sociales, porque se están presentando, es este reclamo de cómo se sobrevive si no tienes para comer, o cómo le hacemos si tu vida está dividida por fronteras, etcétera. Ok. ¿Qué forma discursiva predomina en el texto? Y le puse la B. Narración. Excelente. Es un cuento y evidentemente nos está narrando algo. Y esta, no te preocupes, está bien que no haya estado bien. Este es es el tercer tema de literatura, que son corrientes literarias, que vamos a revisar que por periodos históricos la literatura tiene ciertas características. En este caso, si nos vamos a temporalidad, a lo mejor nada más es
considerar que es un relato bastante actual. ¿Qué pusiste aquí? La de literatura contemporánea. Perfecto. Sin saber cuál era, llegaste perfecto a la respuesta. Porque es un relato contemporáneo. Lo contemporáneo se asocia a lo que estás viviendo actualmente, ¿no? Este es un concepto ya muy extraño porque literatura contemporánea se hablaba de la literatura del siglo XX, pero ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Ujú, Entonces, ¿qué va a ser contemporáneo? Siempre lo último. Entonces, aquí está, literatura contemporánea, la D. Si es ujú. que esta estuvo bien, a pesar de decir de qué es, estuvo bien, muy bien. Pues entonces, si vamos ahora con el texto, qué me está pasando aquí? No, no lo vamos a hacer. Vamos a hacer así como una pequeña dinámica y aquí están un conjunto de autores y sus obras. Una de las cosas que agobian mucho en el examen en la parte de literatura que me dicen mucho los estudiantes es que me preguntaron quién era el autor de fulanito texto y les da mucho agobio porque dicen, ¿cómo me lo voy a saber? No se preocupen, sí, efectivamente, evidentemente sí lo preguntan la forma en que pues, lo vamos a trabajar es recordando un poco ese tipo de ejercicios. Les puedo compartir un listado de autores más representativos de ciertos países o de ciertas corrientes, vamos a hacerlo, pero esta parte creo que sería muy desgastante ponernos a hacer un listado de autores y obras, como les dije en ortografía, sería muy desgastante ponernos a hacer las reglas ortográficas una a una. Entonces, aquí traten de recordar lo que ustedes han visto. Y esta selección son obras de autores latinoamericanos, ¿sí? Recuerden que entendemos Latinoamérica como estos países de habla hispana, que son países que el español es una lengua latina y que son parte de América, pero que hablamos el español. Entonces hay autores uruguayos, argentinos, mexicanos, colombianos que conforman lo que es América Latina. Entonces, ya saben, por ejemplo, es escoger el autor. En este caso digo Octavio Paz y escogen y lo relacionan con la obra que sea. Entonces les doy 2 minutos para que hagan este ejercicio y vemos cómo les fue con sus pares. Adelante.
Ya quedó. ¿Qué tal estuvo? No, pues por mi parte muy mal, solo pueden tener los primeros cuatro. Bueno, pero de alguno, a ver, ¿alguna de esas obras alguna vez te han hablado de ellas o has tenido que leer alguna? Tuve que leer Cien años de soledad, por eso tuve bien. Me acordé de Juan Rulfo y Ajá, de Julio Cortázar, muy y bien, de Gabriel García Márquez también, y ya. nada más. Ok, Ajá, Octavio Paz entonces, también, ya de ahí fuera, la verdad, no. no estuvo tan mal, no estuvo tan mal. Entonces, a ver, entonces, Octavio Paz, ¿con cuál va? Con... Ay, 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 ¿dónde está? El laberinto de la soledad, ¿no? Exactamente. Esta no es una novela ni es un cuento, es un ensayo. Este es un ensayo que trata de explicar hacia el siglo XX cómo es el mexicano, ¿no? ¿Por qué somos como somos? Es un ensayo de una época en la que se trataba como de decir, de filosofar respecto a cómo es el ser, por qué, y entonces Octavio Paz se dedica a hacer esto, ¿no? A determinar, pues, qué nos hace y hace un análisis histórico, de relación, habla, por ejemplo, de lo que les llamamos los pochos, la gente que vive en la frontera, que no Ujú. es ni de México ni de Estados Unidos, y cómo tienen una subcultura y demás. Entonces, este es un ensayo, pero lo presento porque Octavio Paz pues, fue poeta. Entonces, pues mencionar así sus poemas como tales, pues son muchos, ¿no? Entonces, una obra con la que se le asocia es con esta. Y bueno, además fue como relevante, fue un estudio relevante que tuvo su trascendencia. A ver, dime otra más y ya luego le pregunto a Harold. Eh, Juan Rulfo, Ujú, Pedro Páramo, ¿no? muy bien. Juan Rulfo también es otro autor mexicano y bueno, fue un autor mexicano también que habló mucho de la vida rural del campo mexicano, ¿no? Y tiene solamente dos obras, es Pedro Páramo, que es una novela en la que se empieza diciendo, vine aquí a Comala a encontrar a mi papá, un tal Pedro Páramo. Y conforme vas leyendo, te enteras que es un pueblo fantasma en toda la extensión de la palabra. Entonces es muy, muy interesante porque te va metiendo y tardas un poquito en entender que son fantasmas los que están en ese pueblo. Y esta obra se ocupa mucho, por ejemplo, para Día de Muertos, para hacer el, como la temática del Día de Muertos de las almas, las ánimas, y que también es muy latino, ¿no? Esta convivencia con lo sobrenatural. Entonces yo les digo, ¿no? O sea, no, y yo lo he escuchado, todos tenemos un familiar que jura haber tenido una historia con un fantasma o con alguien que falleció, etcétera, pero es muy, muy latino como esta convivencia con lo sobrenatural. Y bueno, Pedro Páramo es obra maestra en ese sentido. Carol, ¿tú cuáles ubicaste? Hasta ahorita todavía no lo acabo, pero hasta ahorita solo llevo cuatro, Ajá. que es el ¿Alguna? de Octavio Paz, Ajá. el de igual de Gabriel García Márquez, Gabriel García Márquez, ¿con quién va? con Cien años de soledad, Muy bien. ¿Y cuál otra? y El laberinto de la soledad. Con Ah, no, Octavio se lo Paz. acabo de decir, ¿no? Ese, Sí. perdón. Y decías que cuatro, ¿cuál es la cuarta? O sea, García Márquez. Mario Vargas Llosa, la de Ah, La muy ciudad y bien. los perros. Excelente. Muy bien. ¿Dónde está Mario Vargas Llosa? Bueno, Mario Llosa de los perros. Muy bien. Estas son El de obras. Pablo Neruda. ¿Con quién va Pablo Neruda? 20 poemas de amor y una canción de despedida. Excelente. Muy bien. A ver, rápidamente. De Cien años de soledad, pues es una obra de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez fue un autor importantísimo porque junto con otros autores de su época generaron
se habla de un género que se le conoce como el realismo mágico. Y bueno, un poco tiene que ver con lo que les estaba diciendo. Esta convivencia de la realidad con lo mágico que vive en la tierra, ¿sí? Para nosotros es, y cada vez, yo sé que va cambiando, las generaciones van cambiando, pero si ustedes van a zonas más rurales, tienen mucho esto, ¿no? De, es que no ha llovido, pues haz tal cosa, es que se va a casar, hay que hacerle tal ritual, todo esto. Y Gabriel García Márquez lo lleva a un extremo con 100 años de soledad, que es esta genealogía de una familia y les pasan cosas rarísimas, ¿no? Hay un personaje que tiene no sé cuántos hijos y saben todos que son hijos de Aureliano Buendía porque tienen la marquita de la ceniza en su frente, por ejemplo, y todos se llaman igual además. Que es llevado al extremo esta costumbre que todavía existe de que los padres le nombren a sus hijos con su nombre, ¿no? Entonces tenemos al abuelo, al papá y a un hijo y luego al nieto. Y todos se llaman Daniel o todos se llaman Roberto. Sí, y él lo lleva al extremo con esto y muchas otras cosas, ¿no? Es una obra muy, muy, muy entretenida. A mí me gustó mucho, pero reconozco que yo para terminarla la empecé como 4 veces y la empezaba y como que no la entendía y me regresaba o la botaba y hasta que finalmente la terminé. Pero es un texto amplio, muy, muy Es un amplio, muy poco profundo. pesado, ¿no? Es pesado porque es como esta noción de la novela que te comentaba Javier, donde tengo lo central que es la genealogía, pero pasan muchísimas cosas. Entonces, de pronto uno quisiera tener ahí el mapa de las relaciones familiares y pues sí, justamente hay estudiosos que han hecho eso, ¿no? De hacer el árbol genealógico de esta familia. No sé si hayan visto la película de Encanto de Disney que salió hace como año y medio. ¿La vieron? Ujú, sí, sí. En Encanto hay muchísimas referencias. Bueno, es una obra que es un homenaje a Colombia, esa película, pero las mariposas amarillas, que son un símbolo muy. De hecho, la canción de Dos Oruguitas, que habla como de esta cuestión de la violencia y demás, salen mariposas amarillas. Y las mariposas amarillas son de 100 años de soledad, de un personaje que cada vez que llegaba tenía mariposas a su alrededor. O de una mujer que era tan bella como Isabela, que era tan, tan, tan bella que casi, casi bueno, de hecho, el personaje de Remedios la Bella flota, ¿no? Es tan etérea y tan hermosa que flota. Y tenemos esto en 100 años de soledad, pero es una obra Gabriel García Márquez es un autor muy, muy, muy importante porque generó todo este boom y él, junto con Octavio Paz, con Pablo Neruda y con Gabriela Mistral, fueron acreedores al Premio Nobel de Literatura. Pablo Neruda fue un poeta chileno y de 20 poemas se vuelve una canción desesperada. Yo siempre les digo, es para leerlo en la juventud porque son poemas de amor, tal cual. Y ya últimamente, pues no se le lee tanto. Yo veo, por ejemplo, a mis colegas de la universidad que como que no les gusta tanto, pero a mí me parece que es una de las buenas aproximaciones a la literatura porque es cercano y sus poemas a mí me parecen muy buenos y son muy cotidianos. Quizá por eso ya no me gusta tanto, porque tiene una serie de poemas que son odas a su calcetín, oda a su almohada, oda a no sé qué, y le hace un poema a los objetos comunes. Entonces, Pablo Neruda les repito, fue un poeta chileno al que le tocó el golpe de Estado de Chile en 1973. Pocos días después de eso murió. La historia chilena, ah, en ese sentido, es muy interesante. Piensan que Latinoamérica es producto de las dictaduras, lamentablemente. Y la chilena fue una muy fuerte con Augusto Pinochet. Y hay mucha literatura en relación a ello. Y tenemos, por ejemplo, de Isabel Allende, que narra toda esta parte, ¿no? A través de varias de sus obras. Vuelvo al punto. Deja de ser, así como les hablo de la cuestión mágica, con 100 años de soledad, también les podría hablar como de la cuestión de pobreza con Pedro Páramo, del campo, de lo rural, y con ciertos autores podemos hablar de la cuestión de la dictadura. Con Nombres de Maíz, que no sé, quizás no lo hayan ubicado, es de Miguel Ángel Asturias, podemos hablar del mundo indígena y
cuestión de era un país con personas que vivían aquí, que lo habitaban y que fueron conquistados con la llegada de la cultura europea a través de los españoles principalmente, y como pues estas culturas pues fueron hechas a un lado, ¿no? Y no han desaparecido. Hombres de Maíz es una obra de Miguel Ángel Asturias, que fue un autor guatemalteco, pero bueno, en México tenemos muchísimos ejemplos. Lo que afecta a México mucho es que en ese momento era una potencia económica el imperio mexica o azteca, y sucumbe completamente. Entonces, el rescate de todo esto ha sido lento, ¿no? Todavía a mí me llama la atención cómo se siguen encontrando desde las cuestiones de las construcciones hasta códices y demás de esta parte. Se rescató mucho a través de los conquistadores, pero no el todo. Y Hombres de Maíz es este homenaje a la cultura indígena, en este caso de Guatemala, que se asocia mucho a México por la cercanía. Recuerden que toda la península es cultura maya, y que el dominio maya llegó a Centroamérica, principalmente a Guatemala. Y luego tenemos obras con Mario Benedetti, con La Tregua, que es una novela, es una obra de amor, una historia de amor, y está hecha a manera de diario. Entonces, este autor, yo se los pongo porque a mí me parece muy cercano, es conocido, pero además es muy cercano, es de esos pocos autores que la gente los ubica muy bien y los disfruta mucho. A mí me gusta, también en la crítica no le va tan bien, pero es un gusto personal, y no solo porque sea personal se los pongo, sino porque tuvo esa relevancia, y también falleció hace no muchos años. Importantísimos, Rayuela con Julio Cortázar, porque es una obra experimental ya, obra de literatura experimental. Se supone que Rayuela la puedes leer indistintamente, de principio a fin, como tú quieras, y es un texto muy amplio. Roberto Bolaño con Los Detectives Salvajes, también una novela amplia, de transgresora, aborda ya como muchos temas más actuales, ya no idealiza los mundos y se centra como en la vida de jóvenes, ¿no? Y Jorge Luis Borges con El Aleph, que también fue un autor muy experimental, con el que confundía quién era Vicente Fox, le decía José Luis Borges. Jorge Luis Borges es un autor muy experimental y cuentista principalmente, argentino. Entonces, esta parte sé que les preocupa mucho. Vamos a hacer varios de estos ejercicios. Bueno, te lo decimos así, haremos otras dinámicas para repasar autores. Y qué bueno que algunos los ubicaron como de primera intención. Vamos a retomar una buena parte. Obviamente, pues la lista es inmensa, pero pues por lo menos presentarles los principales. Esta es una bueno, esta es una baterial, me gusta decirles, de autores latinoamericanos, ¿no? Específicamente de Latinoamérica, y pues para que puedan ver la riqueza de la literatura y de los temas que se separan de lo europeo, porque pues las problemáticas son muy diferentes en América Latina que en el segundo. Y que bueno, ¿qué les digo? Las problemáticas son diferentes entre los propios países latinoamericanos. En México no vivimos una dictadura violenta, por supuesto que no a la manera de Chile, pero tuvimos una revolución mexicana, por ejemplo. Entonces, vamos a ver una parte del género lírico. El género épico, entonces hablábamos que es un género narrativo, y en el caso del género lírico tenemos que es el género que se va a centrar en hablar de los sentimientos. Y aquí viene lo que te comentaba Javier, de la subjetividad, que en el género lírico nos vamos a centrar en lo que sentimos, ¿sí? Es una perspectiva personal, y por lo tanto la forma literaria que vamos a encontrar con mayor frecuencia es el verso, y por supuesto del verso se construyen los poemas, porque es una constante alusión, una permanente, no solo constante, permanente alusión a los sentimientos. Aquí el ejemplo son las canciones. Tal cual, cuando nosotros escuchamos cuando nos enfrentamos a una canción,
la gran mayoría, un enorme porcentaje, las canciones hablan de amor. Bueno, de desamor, porque también yo tengo pocos títulos en los que puedo decir, "Esa es una canción de amor". Casi siempre son canciones de desamor. Y si ustedes lo notan, piensen en alguna canción. Bueno, espero que funcione la idea. Em, no se nos cuenta una historia, sino un estado de ánimo, ¿no? De me siento triste, me siento abandonado, tengo un dolor de estas dimensiones, o porque te fuiste, o porque me hiciste tal cosa, o porque me engañaste, o porque me traicionaste, pero realmente no sabemos qué pasó, o sea, no sabemos qué fue lo que sucedió, ¿no? No es una narración, vaya, no nos están narrando una historia, nos están contando los efectos emocionales de algo. Y la parte subjetiva es que yo les puedo decir, vi tal película y a mí esa película me pareció maravillosa, la disfruté muchísimo, me recordó ciertas cosas, me sentí, etcétera. Pero si esa misma película la vio alguien que ese día iba con un mal estado de ánimo, se sentía mal, o le, pero súper molestan las historias que hablan, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, me pareció una película espantosa. Y eso es la subjetividad. Y eso es justo lo que aborda el género lírico, como mi perspectiva como voz poética, lo que yo siento, lo que yo percibo, y eso es lo que importa. Cómo sucedieron las cosas es lo de menos. Lo que importa es cómo esto me afecta y yo lo quiero presentar. Entonces, en el género lírico, lo que vamos a trabajar esta mañana es el objetivo temático de esta mañana, es su estructura. En el género lírico tenemos que el poema se va a dividir en versos. El verso es cada una de las líneas del poema, ¿sale? Esos versos generan pequeños conjuntos que les llamamos estrofas, que podemos visualizarlos a través de la puntuación, pero principalmente porque hay una separación entre versos. Es una cuestión más visual, fíjense, en este sentido. Ese conjunto de estrofas es lo que le llamamos un poema, ¿sí? Entonces, tal cual. ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque les pueden pedir que midan un poema, ¿sí? O que digan cuántos versos lo estructuran y demás. Entonces, repito, verso, cada una de las líneas, estrofa, conjunto de versos y poema, conjunto de estrofas. Eso es lo que hace estructuralmente hablando un poema. Entonces, aquí viene un poema. Y vean, la línea la marcamos como verso. Bueno, aquí se me movió un poco mi llavecita, pero digamos que de no hallar fuera del bien a receloso es una estrofa y el conjunto de estrofas es un poema. En este caso, este se llama soneto. Pero vean, o sea, más que la puntuación es una cuestión visual, ¿ya vieron? Está como separado. Y así vamos a ver mucho los poemas con esa separación. Incluso hay poetas que prefieren poner nada de puntuación, pero sí hacen esta separación, dejan espacio y ya visualmente nos enfrentamos al poema. Este poema es muy viejo, es del siglo XVI y de un autor que se llamó Lope de Vega, un autor español. Y vean lo que dice este poema. Dice así: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Todos estos adjetivos y elementos
los ocupa el autor para definir el sentimiento amoroso, que te puede hacer sentir desmayado, que te puede hacer sentir valiente, que también te hace enojar, que también te hace sentir esa cuestión de ternura, también como el rechazo, de pronto te sientes muy, muy alentado y capaz, de pronto te sientes el ser más finito del mundo, por lo tanto recuerdas su mortalidad, etcétera. Todo esto para explicar un sentimiento amoroso. Y les digo, aparte les estoy hablando de un poema del siglo XVI, ¿sí? Este es un ejemplo muy, creo yo, muy, muy claro, tanto visualmente para la cuestión de la estructura, como temáticamente de cómo se observa el género lírico. Ahora, vamos a revisar dentro de esta cuestión estructural un elemento más, que es la forma de medir un poema. Este es un poema de un autor cubano, José Martí, y se llama Un cultivo, una rosa blanca. Muchos de los poemas los vamos a encontrar por la primera línea, más que por un título, sobre todo de ciertas épocas, ¿no? Entonces, este de cultivo una rosa blanca, lo vamos a revisar. Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero, para el amigo sincero, que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. ¿Qué tenemos que analizar? El metro. En el caso del metro nos estamos refiriendo a al número de sílabas poéticas que tiene un verso. Entonces, vamos a dividir silábicamente, como dividimos las sílabas de un texto. Vamos a hacer cultivo una rosa blanca, como dividimos las sílabas. Pues voy a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mide 9 sílabas poéticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí tenemos una diferencia. Decimos, ahí está, mide 9, mide 8. Bueno, está chiquito, revisemos todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uy, aquí ya me salieron 10. ¿Qué pasó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Brevemente 9. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué pasa aquí? ¿Medimos mal? Sí, pero no. ¿Por qué? Quiero que observen esto. Cuando yo tengo una palabra que termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, y me pasa ahí, como, es que aquí me falta un verso. Junio como en enero. Aquí me faltó uno. Bueno, este la vamos a dejar, pero aquí falta. Para él, aquí está.
amigo sincero que me da su mano franca. Y para él, cruel que me ama, el corazón con que vivo, cargo mi ortiga, cultivo una rosa blanca. Cuando pasa esto, a ver, atención aquí, que una palabra termina en vocal y la que le sigue también empieza en vocal, eso se le llama sinalefa. Y entonces, en vez de ser dos, se vuelve uno. ¿Sale? Y entonces ya no son 9, ya son 8. Acá para él ya no son 9, ya son 8. Nuevamente ya no son 10, ya son 8. Cardonior ya no son 9, son 8. Esas son las sílabas poéticas, ¿no? Y se forman también a partir de sinalefas. Y esto es como una cuestión que pues, tenemos que aprender a educar nuestro oído para notar que esa vuelve una cuestión de semejanza como que en esta unión de las palabras. Em, en el análisis poético, pues tenemos que revisar cuestiones de estructura y cuestiones de forma. Aquí nos falta un elemento de estructura por cuestiones de tiempo lo voy a dejar para la siguiente sección que también vamos a trabajar literatura, pero sí les quiero que cerremos esta sesión con la cuestión de lo que le llamamos fondo y forma en el poema. Tenemos la cuestión formal, que es saber que un verso tiene cuántas estrofas, cuántos versos, por ejemplo, en este caso, cuánto mide cada uno de los versos, que en este caso son 8 sílabas. Pero también tenemos la cuestión de lo que dice el texto. Este texto dice, cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Aquí nos están hablando de, para mi amigo, yo cultivo, o sea, yo corto y le doy una rosa blanca, ¿no? Y luego dice, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo mi ortiga cultivo. El cardo y la ortiga son unas plantas, el cardo es, bueno, es una, es una flor que tiene espinas, que tiene muchas espinas, entonces si uno lo quiere cortar, las tiene. De hecho, se ocupan muchas para representación, por ejemplo, en Semana Santa y cosas por el estilo. Y la ortiga es una flor muy irritante, que si yo la toco sin darme cuenta, me va a arder muchísimo la parte con la que mi piel tenga contacto. Entonces, ¿qué nos dice este poema? Es un poema llamando a la hermandad de la fraternidad, diciendo que le des una rosa blanca al que te trata como un amigo y que también le des una rosa blanca al que te trata con crueldad y eh, con mal, ¿no? O sea, yo digo que a lo mejor para nosotros es idea, bueno, pues si no quiere ir un rato conmigo, lo dejo de lado, pero es un poco este llamado a no regresar mal por mal, ¿no? Si son hostiles contigo, pues tú no serlo, ¿no? Si quieren una confrontación, una pelea, tú no continuarla y demás. Esta es una obra de Juan José Martí, era un sacerdote. Entonces, bueno, más allá de eso, eh, este poema me parece muy importante que no se pierda y que se le siga conociendo por más siglos por más años que ya tenga de haber sido escrito, para esta noción, ¿no? De fraternidad y de no devolver el mal con el mal, de que hay otros mecanismos y demás. Obviamente estamos en un momento en el que nos van a dar bueno y los límites y más claro, no hay que dejarse pisotear, pero lo que sí es lo que nos dicen tanto, ¿no? El actuar con violencia pues va a seguir generando esa violencia. Entonces, ese sería el fondo, muchachos, ¿sí? Analizar por qué simboliza con la rosa blanca este bien hacer y con la ortiga y el cardo simboliza este mal actuar, ¿no? Entonces, este es el poema y eso es lo que tenemos que trabajar. En la próxima clase nos vamos a ver
martes, me parece. Este lunes vamos a suspender porque es día de trabajo, nos íbamos a ver el lunes. Pero bueno, si no nos vemos el martes, nos vemos creo que sí es martes y el viernes para seguir analizando esto y vamos a trabajar un elemento más formal y elementos de contenido en los podcasts. ¿Sale? Entonces, pues muchas gracias por su participación, gracias por conectarse, por avanzar en esta parte. Voy a cerrar aquí en el post. Y le preguntaba yo a Iván cómo estaba lo siguiente con ustedes y me comentó que tienen examen, ¿no? Entonces, Sí, creo que por sí. favor, hay que invertir estas 2 horas en el examen. Se los enviaron ayer por la noche. Entonces, pues ahorita cerramos sesión, pero tienen algo que trabajar ahorita, ¿no? No es tiempo libre. Ay, sí, no es para irnos a descansar. Nada ¿De más acuerdo? no nos conectamos otra vez, ya nada más hacemos nuestro examen. Sí, ya nada más trabajan su examen. Ok, Exactamente. va que va. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? No, muchas gracias por la clase, maestra. A ustedes, gracias por su participación. Y bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana. Feliz Día del Niño. Sí, y demás. Disfruten estos días. Y descansen el lunes. Gracias. Gracias, usted igual, descanse. Nos vemos. Nos Bye. vemos.